Hace unos días se confirmó la existencia de PlayStation 4 Neo. Ayer durante E3 Microsoft mostró Proyecto Scorpio, su nueva consola. La palabra más repetida ha sido resolución 4K. En este vídeo vamos a analizar el rendimiento de ambas consolas para determinar si mover juegos a una resolución 4K será posible. Lo primero que tenemos que mirar son las especificaciones. Sony no ha confirmado las especificaciones de PlayStation 4 Neo, pero tenemos varias filtraciones. La consola estaría basada en el mismo procesador que PlayStation 4, overclockeado hasta los 2,1 GHz. También vendrá acompañado de una mejora en la litografía, pasará de 28 nanómetros a 16 o 14 nanómetros, por lo que el consumo y el calor producido no aumentarán. La razón de mantener el mismo procesador es muy sencilla, mantener la compatibilidad con PlayStation 4 original, y que los juegos de PlayStation 4 funcionen en Neo y viceversa. Mantendríamos los 8 GB de memoria GDDR5, pero se usarían chips más modernos, a unas frecuencias mayores, haciendo que el ancho de banda pase de 776 GBs en PlayStation 4 a 218 GBs en PlayStation 4 Neo. La parte interesante, la tarjeta gráfica, pasaríamos de 18 unidades de cómputo a 36, las frecuencias por su parte aumentarían de 800 MHz a 911 MHz. La gráfica estaría basada en la arquitectura Polaris de AMD y sería como mínimo el doble de potente que PlayStation 4 original. Lo importante de estas especificaciones es que coinciden con la RX 480, gráfica de gama media recién anunciada por AMD. Esto también nos indica que estas especificaciones filtradas tienen muchas probabilidades de ser ciertas, ya que no conocíamos la RX 480 hasta hace unas semanas, mientras que estas especificaciones se filtraron ya hace bastante tiempo. Pero no creo que sean las especificaciones finales de la consola. Esta se esperaba para este año, pero su salida al mercado será finalmente en 2017. Este retraso creo que es para equipararla en potencia a Xbox Scorpio. Por su parte, Microsoft sí que ha hablado de la potencia de su nueva consola. Se mantiene el procesador de 8 núcleos, aunque no sabemos si será el mismo de Xbox One, overclockeado al igual que ocurre en Neo, o si será el nuevo procesador basado en la arquitectura Zen de AMD. Respecto a la gráfica, sabemos que tiene una potencia de 6 teraflops y 320 GB de ancho de banda. Esto nos da muchísimas pistas sobre sus especificaciones. La gráfica seguramente esté basada en la RX 480 de AMD, al igual que PlayStation 4 Neo. Esta gráfica tiene una potencia de 5,8 teraflops a una frecuencia de 1266 MHz. Con un leve overclock a 1302 MHz obtendríamos los 6 teraflops que tendría la consola. El ancho de banda nos da otra pista fundamental. Estamos ante el uso de memorias GDDR5X y no GDDR5. El bus de memoria de la RX 480 es de 256 bits. Con el uso de memorias GDDR5 con una velocidad efectiva de 10.000 MHz, similares a las que encontramos en la GTX 1080 de Nvidia, tendríamos exactamente 320 GB de ancho de banda, aunque mantendríamos los 8 GB. Por lo tanto, estaríamos ante una RX 480 con un ligero overclock y memorias GDDR5X, aunque también cabe la posibilidad de que se trate del chip Polaris completo, con 2560 núcleos en vez de los 2304 de la RX 480. Pero en este caso habrían bajado las frecuencias de la gráfica en vez de subirlas. En algunos foros se especula también de que podríamos tener una gráfica integrada en el procesador y una gráfica dedicada de gama baja. Estas dos gráficas estarían en una configuración Crossfire, es decir, trabajando juntas, y la unión de las dos sería lo que daría los 6 teraflops. Ahora vamos con la parte interesante del vídeo. ¿Los 4K son posibles con esta potencia? Xbox Scorpio sería similar a una R9 390X de PC, mientras que PlayStation 4 Neo sería bastante inferior, situándose entre una R9 380 y una R9 390. Pero creo que las especificaciones de Neo van a cambiar y que su potencia será muy similar a las de Scorpio, ahora que Sony conoce la potencia de esta consola. Por lo tanto, vamos a limitarnos a analizar la potencia de Scorpio, que sería muy similar a la de PlayStation 4 Neo. Sabemos que su rendimiento será similar al de una R9 390X, por lo que vamos a ver cómo se mueve esta gráfica en juegos 4K. Recordad que esto no es una comparación exacta. En consolas, al ser un sistema cerrado, se optimiza mejor que en PC, pero las consolas por su parte incluyen procesadores de bajo consumo, muy inferiores a los que podemos encontrar en PC. Pero la comparación nos va a permitir determinar si los 4K son posibles. Para analizar el rendimiento de la R9 390X vamos a utilizar como fuente el Chapuzas Informático, ya que hicieron una review de esta gráfica en la que probaron un montón de juegos a resolución 4K. La gráfica era la ensambladora XFX, y el procesador que se usó fue un i7 4770K. Empezamos con Assetto Corsa, un juego de conducción. En este caso, la R9 390X consiguió una media de 66 FPS, es decir, estamos por encima de los 4K 60 FPS. El juego se configuró al máximo, excepto el postprocesado que estaba en medio.
En el caso de Battlefield 4, si configuramos los gráficos en medio, obtenemos una media de 101 FPS, una burrada. En el caso de configurarlos en Ultra, nos quedaríamos en 50 FPS. En Call of Duty Advanced Warfare pasa algo similar. Con los gráficos en normal nos vamos hasta los 86 FPS, mientras que en Ultra nos quedamos en 56. En el caso de Crysis 3, uno de los juegos más demandantes que existe, con los settings en mínimo nos quedamos en 47 FPS. Podríamos subir un poquito los gráficos y nos seguiríamos manteniendo por encima de 30 FPS. En el caso de Far Cry 4, con los gráficos al mínimo conseguiríamos 56 FPS. Si nos ponemos a Ultra nos quedamos en 36. Con los gráficos en medio estaríamos en 48. En GTA V con los gráficos en normal volvemos a estar por encima de los 60 FPS. En Metro Redux, otro juego muy demandante, con los gráficos en normal también estamos por encima de los 60 FPS. En Rise, juego que usa el mismo motor que Crysis 3, conseguimos 32 FPS con el juego en Ultra, lo cual está muy bien. En Shadow of Mordor nos quedamos en 34 FPS también en Ultra. En The Witcher 3, otro de los juegos con muy buenos gráficos, con los settings en normal conseguiríamos 32 FPS, con los settings en Ultra nos quedamos en 22. Por último en Watch Dogs, juego que gráficamente no es nada del otro mundo, pero que está optimizado muy mal, conseguiríamos 68 FPS en mínimo. Por lo tanto, tenemos margen para subir bastante los gráficos y mantenernos por encima de los 30 FPS. En conclusión, ¿son posibles los 4K? En las pruebas hemos visto que sí, son perfectamente posibles. Los 4K 60 FPS son complicados, lo normal será los 4K 30 FPS, y los juegos exigentes desde luego no irán con configuraciones en Ultra, pero se podrán alcanzar los 4K 30 FPS fácilmente. Personalmente creo que sería mejor bajar un poco la resolución y permitir configuraciones gráficas superiores y 60 FPS. Por ejemplo, podríamos ir a una resolución intermedia, 1440p, pero los números venden y el 4K está de moda, así que tanto Sony y Microsoft van a intentar llegar a esta resolución. Por último, recordar como siempre que esta no es la verdad absoluta. Hacer un símil entre PC y consolas es muy complicado. El rendimiento de las consolas podría ser superior o inferior al de una R9 390X. No lo sabremos hasta que salgan al mercado. Pero esta comparación nos da unas pistas sobre si los 4K son viables o no, y por ahora todo indica que sí lo serán.